Buenas noches, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta video tutorial o conferencia para explicar lo correspondiente al eje temático de la actividad evaluativa número 2 del curso Constitución Política. También, bueno, voy a hacer una recomendación frente al trabajo que hemos tenido desde la semana pasada. Como ustedes saben, las actividades de la universidad empezaron el día lunes 8, hace 8 días, y reconocemos la universidad que hay estudiantes que por cuestiones de matrícula, del tema de la cooperativa, de dificultades con la plataforma, con el NRC, varios estudiantes no han podido cumplir con la actividad número 1, que era formativa. Entonces, para esta semana, y este mensaje va dirigido a esos estudiantes que llegaron tarde por diversas causas a las aulas, esta semana que corresponde a los días del 15 al 21, al domingo 21, esta semana van a realizar tanto la actividad 1 como la actividad 2 para mantenerse al margen o al día con los demás compañeros. Les recuerdo a esos estudiantes también que llegaron nuevos que por favor se dirijan al foro de novedades, donde van a escuchar semana a semana. Allí se va a colgar estas videoconferencias para que se pongan al tanto de la metodología, de lo que venimos trabajando y todas las orientaciones que di la semana pasada frente al curso. Entonces ya saben, esta cuña, por así decirlo, este mensaje aclaratorio, solo va dirigido para los estudiantes que llegaron tarde para que esta semana desarrollen la actividad 1 y la actividad 2. ¿Listo? Los demás estudiantes que cumplieron con su participación en el foro, que escucharon la videoconferencia, evidentemente solo hacen la actividad 2, que corresponde pues al cierre de este domingo 21 de febrero. ¿Listo? Bueno, recordemos que este curso es ciclo 1, es el curso de Constitución Política. Y en el orden de la asesoría vamos a tener los siguientes puntos. Primero les voy a hablar sobre las constituciones políticas y la construcción de nación, un poco de historia, una relación un poco dirigida a cimentar o fundamentar por qué las constituciones políticas son el documento garante de la estructura momentánea que tiene la nación. ¿Por qué lo que hablamos de construcción de nación, organización territorial, funcionamiento del Estado, se relaciona y se encausan en un documento tan importante como las constituciones políticas? Vamos a hacer como segundo punto, les voy a explicar para ampliar un poco el tema temático. Recordemos que las actividades no solo es para que usted obtenga una nota, sino para que usted se cualifique como ciudadano y como persona en formación. Entonces voy a hacer una comparación general de las constituciones políticas de Colombia de 1886 y 1991, unas breves generalidades a partir del preámbulo. El preámbulo es como por así decirlo, el párrafo o el texto introductorio de un documento de tipo político. Entonces voy a hacer esa comparación de esas constituciones del 86 y el 91. Voy a hablar del movimiento de la séptima papeleta y de la Asamblea Constituyente, que es la que fundamentó la Constitución de 1991. Como cuarto, voy a entrar en el eje temático principal o central de la actividad evaluativa 2, que es el concepto, contenido y reforma a la Constitución. Y por último, voy a hacer las recomendaciones de esa actividad evaluativa, que es la número 2, que van del 15 de febrero, hoy lunes 15 de febrero, hasta el domingo 21 de febrero a la medianoche. ¿Listo? Bueno, ese es el orden del día. Bueno, de antemano un poco de historia, como le decía, como un poco de referentes. Recordemos que lo más importante de uno como ciudadano es que pueda tener esa identidad con el pasado, recordar un poco las clases de bachillerato, un poco en su formación que tienen en cuenta de ello. Y es que la Constitución, por así decirlo, es el documento que se redacta en la conformación, estructura, fundamentación de sus ciudadanos, de sus derechos, de cómo funciona y cómo se estructura una nación. Define los límites, el funcionamiento, todo lo que corresponde a la funcionalidad del Estado y a las garantías que tienen los ciudadanos en cuanto a derechos, deberes, organismos, etcétera, etcétera. De alguna manera, este primer punto acerca de las constituciones políticas y la construcción de una nación, un poco de historia, voy a hacer un bosquejo muy breve acerca de, por ejemplo,
de alguna manera cómo hay antecedentes históricos de esas primeras constituciones que hemos tenido. Frente al número de constituciones, los historiadores se puede decir que hay disparidad en cuanto a los temáticos o a definir un número exacto. Algunos consideran que se deben contar de cuando éramos, por así decirlo, una extensión imperial de los españoles, de la monarquía española, que fuimos 300 años, que correspondió al año de 1490 hasta el año de 1810. En 300 años, allí hubo una serie de constituciones, pero pues esas constituciones son más de orden extranjero, son más de un orden imperialista, entonces no son tan concebidas como constituciones propias o autónomas. Entonces esas constituciones las vamos a tener. Antes de las constituciones de ese orden imperialista, de esa invasión española, estaban las comunidades indígenas, que ellas en su organización interna no poseían un tipo de documentos de ese tipo, sino que tenían otro tipo de estructuras de acuerdo a su comunidad, con importantes aportes significativos en diferentes campos de economía, astrología, medicina, cosmogonía, religión, cultura. Pero pues llegaron los españoles, 300 años de conquista, y solo hasta 1810, cuando se empiezan las gestas independentistas, es que podemos hablar de ya unas constituciones un poco más autónomas. Hay algunos que consideran que tenemos un alrededor de 19 constituciones, algunas muy efímeras, de acuerdo a su tiempo, de pocos años, de pocos meses, pero no se desconoce su momento. La primera gran constitución que nosotros podemos hablar, que fue de 1819 a 1831, fue precisamente lo que ustedes están viendo en pantalla, que fue la constitución de lo que se denominó República de Colombia, que los historiadores, para diferenciarla de la actual Colombia, le denominaron Gran Colombia, que eran todos los territorios, parte de Nicaragua, Panamá, lo que es actual Colombia, unas partes de Brasil, del Perú, lo que es actualmente Ecuador, Venezuela. Todo este territorio se configuró a partir de un solo documento que ahorita se le denomina como Gran Colombia. Esta constitución tuvo alrededor de 11 años, con un eje central de poder que era Bogotá y dos auxiliares que eran Caracas y Quito. ¿Ya? Estos eran una especie de departamentos anexos a esta gran provincia de Cundinamarca, que dominaba todo este gran territorio. Ese fue el gran sueño de Bolívar, que consideró que la República Bolivariana como una gran nación y unidad de un gran pueblo. Recordemos que Bolívar era de nacionalidad venezolana, y en una justa independentista llegó hasta las zonas de Quito, pasando por Bogotá, que en aquel entonces Santa Fe de Bogotá era la capital de la provincia del Virreinato de Nueva Granada, así se llamaba esto, Virreinato de Nueva Granada, y logró la independencia. Cuando se logra la independencia, se funda esta gran nación de todos estos territorios, bastante grande como ustedes pueden ver, y se crea la constitución de la Gran Colombia, que determina que estos son 3 departamentos con un eje central de poder en Bogotá, con un presidente. Entonces, este es un gran referente en cuanto a las constituciones políticas de nuestro país, y como un dato cultural, si ustedes notan, lo que es Ecuador, Colombia y Venezuela, estos 3 actuales países, compartimos siempre las mismas franjas de colores en nuestras banderas, y es porque se tiene, por así decirlo, el recuerdo o el momento de que estos 3 países en algún momento fuimos uno. Y también como para que tengamos en cuenta la hermandad que representa la, eh, la constitución de este gran país, ¿ya? Entonces, primer referente que tenemos, la Gran Colombia, con una constitución que duró 11 años. Otros referentes, y que por eso precisamente lo que yo decía, habla de una constitución cimienta la estructura, la funcionalidad, los derechos, la organización, todo lo que tiene que ver con el Estado y la fundamentación del país. En algún momento nosotros cambiamos varias veces de nombre, tuvimos alrededor 9 denominaciones, y algunas de estas, por ejemplo, son las más importantes. Esta, por ejemplo, en algún momento de 1834 al 58, nos llamamos República de la Nueva Granada, y las banderas de nuestra región en aquel entonces fueron así: rojas, azul y amarillas. Después, de 1858 al 61, tan solo 3 años, nos llamamos Confederación Granadina, solo se la anexó este estado. Y aquí
tanto estas dos como cuando nos llamamos Estados Unidos de la Nueva Granada y Estados Unidos de Colombia, del 61 al 86 respectivamente, y esta de solo un año, de 1861, aquí optamos por una constitución un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a en estos momentos tener, que es una constitución de un orden centralista. ¿Qué quiere decir centralista? Que tiene un único centro de poder. Ya, en este caso es Santa Fe, Bogotá, y está enmarcado por el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República. Entonces, por así decirlo, el eje central del poder en nuestro país está en Bogotá, no solo por la rama legislativa, perdón, ejecutiva, que está encabezada por el presidente, sino por las otras dos ramas, las altas cortes, que es la rama judicial, y la rama legislativa, que componen el Congreso y el Senado. Ya, la Cámara de Representantes y el Senado, que componen el Congreso de la República. Es decir, que es el centro del poder, y desde allí se direccionan los recursos, las leyes y toda la temática de estructura del Estado hacia las demás regiones. Hay 32 departamentos, pero los 32 departamentos no tienen facultades como si lo tiene Santa Fe o Bogotá. Entonces, del 61 al 86 tuvimos una república federalista como la que tienen los Estados Unidos de América o los estados mexicanos, la República de Estados Mexicanos, que ellos tienen 50 estados, en el caso de Estados Unidos, y solo se congregan en algunos temas como defensa y presupuesto y otras leyes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en algunos estados ustedes pueden evidenciar de que hay, por ejemplo, la mayoría de edad. En algunos estados la mayoría de edad es a los 18, en otros a los 21. Es decir, que hay normas diferentes en diferentes estados. O, por ejemplo, la pena de muerte. En algunos estados la pena de muerte es legal, en otros no. En unos se puede el aborto, en otros no. En unos hay matrimonio igualitario, en otros no. Las leyes varían de acuerdo al estado donde usted esté, mientras que en Colombia no. En Colombia actualmente, pues, al ser un estado centralista, son las mismas leyes para toda la extensión territorial y para todos sus habitantes. Entonces, esto como para que lo tengan como referente histórico-cultural de que en algún momento nosotros tuvimos una república de orden federal, con una constitución de orden federal. Y esto fue hasta el 86. ¿Por qué no funcionó? Precisamente porque no fuimos estables en cuanto a esa organización estatal. Pasamos nuevamente en el 86 con el presidente Rafael Núñez a una república centralista y unitaria. Y aquí optamos, aquí desde el 86 nos llamamos República de Colombia y no hemos cambiado ni nuestro escudo, ni nuestra bandera, eh, ni nuestro himno, y hemos optado por una constitución de este tipo, de orden centralista. ¿Ya? La constitución del 86 precisamente es uno de los referentes de esa constitución que solo fue cambiada hasta 1991. ¿Listo? Por ejemplo, en 1886, uno de los grandes temas que siempre se tiene es la estructura estatal o la estructura organizacional o división político-administrativa. En 1886 nosotros ostentábamos este territorio que lo fuimos perdiendo con Nicaragua, y en 1903, creo, Panamá se independiza de nuestro territorio por una ausencia de la presencia del gobierno con ayuda o influencia de los Estados Unidos, y perdimos toda esta región. Estos eran los 8 estados que estaban en aquella época, que pasaron a ser departamentos, y cada uno de ellos empezó, por así decirlo, entre comillas, a resquebrajarse, y aparece la figura de departamentos, pero aparece una figura que ya ahorita ustedes no van a notar, que son las superintendencias y comisarías, que son como partes dentro de estos grandes estados que más adelante se van a concebir como departamentos. En nuestro caso, en nuestra región, nosotros éramos un gran departamento que se llamaba el Gran Departamento del Gran Cauca, ¿ya? Y solo hasta 1910 esta parte de aquí entra a llamarse Valle del Cauca, y nosotros tenemos una organización interna con Cali siendo la capital. Tal es la influencia de Cali que Cali puede ser considerada como el polo de desarrollo de esta región, que es el suroccidente. ¿Listo? Así se veía nuestro país hace más, alrededor de los 140 años atrás, y tenía una constitución que así lo fundamentaba, así fundamentaba la estructura y su funcionalidad. Con la constitución de 1991
ya entramos a denominar 32 departamentos, cada uno con su respectiva capital, y nos dividimos en regiones, de acuerdo al orden y características naturales, con algunos territorios insulares en determinadas regiones. Pero la diferencia entre esta y esta son notorias, como ustedes lo pueden ver. Y esto donde se encuentra estipulado, escrito o fundamentado en las constituciones políticas. ¿Listo? Esto es un poco de recorrido histórico para fundamentar un poco más la dinámica o la gran pregunta que ustedes van a responder en el foro que va a dar su primera nota en esta clase. Bueno, dicho eso, ya tenemos entonces que son varios los momentos, vale las constituciones y cómo se relaciona el tema geográfico, el tema político, el tema de estructura interna, pero un poco frente a los dos grandes referentes que hemos tenido, porque si vamos a ver la Constitución del 86, una Constitución de más o menos 105 años, una Constitución que duró bastante tiempo, y son los dos grandes referentes, la de 1991 porque es la Constitución actual y la de 1886 porque no solo es la Constitución anterior, sino que es la Constitución que más años ha tenido en funcionamiento. Entonces, en la actividad anterior, ustedes debieron haber elaborado ese cuadro donde comparaban las dos constituciones de acuerdo a unos parámetros que ustedes estipulaban y de acuerdo a la lectura que hicieron del recurso que se tenía. Eh, si ustedes de pronto consultan un poco más de esos elementos, aparece la palabra preámbulo, que como lo dije, es la parte inicial de un documento de orden político. Entonces, aquí vamos a leer las dos preámbulos de las dos constituciones. En la de 1886 decía lo siguiente: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los delegatarios colombianos, es decir, los que representaban al pueblo en aquella época, y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, libertad y la paz, hemos venido en decretar como decretamos la siguiente Constitución Política de Colombia. Quiere decir de que ponen antesala la soberanía en el poder emanado de Dios hacia unos delegatarios y hay una estructura diferente de relación poder. En este caso, emanado de Dios, delegado a unos funcionarios y a unos funcionarios que representan todas las, por así decirlo, los sectores poblacionales que habían en aquella época. Esta constitución tenía un fuerte control de orden conservador, es decir, que la constitución no había una libertad de mercado total, la religión oficial se consagraba como el catolicismo y había, por así decirlo, como una uniformidad en la concepción que había de nación. No significa que esto en realidad pasara, porque aún habían poblaciones afro, indígenas, diversidad de religiones o, bueno, de cultos, prácticas, etcétera, etcétera, pero la Constitución no reconocía dicha diversidad. Entonces como notan, es un pedacito muy corto de texto, pero que dice mucho del sentido político de esa época y del contexto en el cual estaba. Por su parte, la Constitución de 91 cambia totalmente. Dice, el pueblo de Colombia, mire que ya no empieza con el nombre de Dios, sino que ya le da soberanía al pueblo. Dice, en ejercicio de su poder soberano, soberano es que tiene un poder emanado a sí mismo, dado por sí mismo, para sí mismo, por y para sí mismo. Representaron sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es la reunión de las personas que modifican esas constituciones, invocando la protección de Dios. Bueno, aquí hay un tema religioso aún, y con el fin de fortalecer la unidad nacional y asegurar a sus integrantes la vida, con la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice el orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de 1991. En este caso hace falta una parte donde dice que, bueno, en el artículo 1 dice que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, es decir, que se desliga de este centralismo o de este conservadurismo donde se concibe la sociedad como uniforme y le da paso a toda la diversidad étnica, religiosa, cultural, de idiomas que hay en nuestra región o en nuestro país. Eso es un paso que constantemente hemos ido avanzando porque ahorita también se habla en el tema sexual, en el tema reproductivo, y son temas de reconocer otras identidades culturales, sexuales, de idiomas, de todo tipo,
y que es una constitución que ha venido avanzando en ello. Pero este parrafito nos dice mucho frente a esa diversidad, a ese respeto de las libertades, de los derechos y de la universalidad y gran multiculturalidad que tenemos de regiones, individuos y prácticas. Entonces, como ven aquí, para que complementen su ejercicio, la diferencia es total. Ya cuando ustedes leyeron y encuentran más allí, ustedes es lo que van a mencionar, 3 o 4 diferencias, y allí encontramos esos elementos que permiten hacer un cotejo de cuán diferente o cuánto hemos cambiado como nación y hacia dónde debemos avanzar. La constitución, esta constitución de 1991 fue promovida por un grupo de estudiantes que mediante un movimiento llamado la séptima papeleta, se llamaba séptima papeleta porque antes a los tarjetones de votación se les llamaban papeletas y eran 6. Aquí se le consultó a la ciudadanía en general acerca de si quería o consideraba necesario cambiar la constitución de 1886 y se le consultó mediante una séptima papeleta, es decir, un séptimo tarjetón, donde los colombianos marcaban sí o no. Y fue abismal el cambio, acerca de sobre encima del 90% de la votación que consideró que sí se debía cambiar porque era una constitución bastante obsoleta, vieja y que no se ajustaba a las necesidades que estábamos teniendo en ese momento. Entonces, ese grupo de jóvenes logró incluir en esas votaciones de 1990 esa séptima papeleta para que se llamara a una asamblea constituyente, una asamblea de legatarios que se sentaran a escribir una nueva constitución política de acuerdo a las necesidades. Un grupo de los estudiantes de los muchos que hubo fue este que vamos a ver en este video. Entonces, vamos a ver para ilustrar un poco más este panorama. Indiscutiblemente, la séptima papeleta definió mi vida, no solamente mi vida profesional, sino también mi vida, lo que soy hoy. Fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país que estaba sumido en bombas, en guerra y en donde había una esperanza de paz. Creo que el tema de fundamentales se cambió mucho el país, la tutela, los derechos económicos. Para mí la séptima papeleta hace 25 años fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender esta democracia a las calles y reformaríamos el país para que fuera una mejor democracia. La inauguración de un momento de la historia de Colombia, que digamos su culmen lo tiene en la Asamblea Nacional Constituyente. El trabajo por los derechos de la gente. Esto se materializó en la Constitución del 91 y se convirtió de alguna manera en el estandarte o en la línea de trabajo de cada quien desde su propio ángulo. Esa generación pensaba ser la generación de la paz, la nuestra, junto a una realidad de profundización de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, de muchas inequidades sociales. Cada ciudadano tiene los mismos derechos, todas las ciudadanas debemos tener las mismas posibilidades. En eso creí hace 25 años y hoy sigo trabajando para que se pueda hacer realidad toda esta carta de derechos que logramos avanzar entre hombres y mujeres muy progresistas que quieren mucho este país. Yo creo que la séptima papeleta es un proceso que aún no ha terminado y que la gran oportunidad de terminarlo es con el proceso de paz con las FARC. Lo importante es que hay que seguir soñando, pero también aterrizar que las normas no hacen solamente lo que un país cambie. Hoy, 25 años después, sigo en este mismo recinto en el Congreso creyendo lo mismo, que no nos vamos a dejar silenciar por las mafias y que podemos cambiar el país. Muchas cosas quedan por concretar sin duda, pero el solo hecho de que una iniciativa ciudadana, entre otras cosas juvenil en muy buena medida, que recogió lo que estaba pasando en el país con los procesos de paz, con la situación política y demás, haya permitido ese cambio, yo creo que ese solo hecho tiene un impacto y un peso político enorme. ¿Cómo se garantiza que Colombia sea el Estado laico, plural, incluyente que soñamos hace 25 años en el movimiento de la séptima papeleta? Si ahora con la nueva paz, con las guerrillas, logramos fortalecer ese pacto fundacional del 91, seguro que sí vendrá la verdadera generación de la paz.
Bueno, como observamos allí, entonces son personas, son políticos destacados como Claudia López, que es la actual alcaldesa de Bogotá, y profesores catedráticos que en ese orden hace 30 años fundamentaron ese movimiento estudiantil porque fue un movimiento de las juventudes que requerían o que exigían ese cambio social enmarcado en la constitución política y que lograron ese cambio en una semblanza de hace los 30 años. Es una constitución que ha sido más dinámica, que ha tenido sus modificaciones. Ese movimiento logró que en las urnas se lograra aprobar, que se cambiara la constitución y eso nos dio paso, eso nos dio paso a esto que fue la Asamblea Nacional Constituyente, donde delegatarios de diferentes sectores políticos contribuyeron y se sentaron a redactar la constitución política actual. Constitución Política de Colombia, 1991-2011. 3 candidatos a la presidencia asesinados en medio de una gran crisis de institucionalidad por la que atravesaba el país, agravada por la fuerte injerencia del narcotráfico, motivó a un grupo de estudiantes universitarios a impulsar el proceso conocido como la séptima papeleta, que desembocó en 1990 en la convocatoria de una asamblea constituyente y con ella la redacción de una nueva Constitución Política de Colombia. Teniendo una constitución que decía que los poderosos estaban en el Capitolio sin romper el Estado de Derecho, sin revolucionarlo en derecho y en derecho para poner la soberanía en cabeza de los ciudadanos. Entonces, no era nada fácil poder decir, hágase ahora una constituyente. Teníamos en nuestras manos las posibilidades de construir una institucionalidad para los próximos 100 años y a eso nos estamos haciendo. Habíamos ensayado un esquema 105 años que el país se construía de arriba hacia abajo, del Capitolio hacia abajo, los políticos hacia el pueblo, de la nación hacia el municipio. Ensayemos un mecanismo con una lógica distinta, una nueva legitimidad que se construye de abajo hacia arriba, en diálogo permanente, en deliberación permanente, y eso se lo pillamos del campo. Fue una constitución que se elaboró en el término de 6 meses con una agenda muy apretada, a la cual concurrieron 72 constituyentes de las más diversas tendencias políticas, ideológicas, religiosas, de condición, de clase social, y por consiguiente construir un acuerdo para diseñar las instituciones del país y plasmarla en una constitución no fue fácil. Pues era un salón acondicionado para estas sesiones, no tenía ventanas, era un sótano. Entonces allá estábamos en otro planeta, no sabíamos si era de día, de noche, si era, si no miraba el reloj, se enteraba que era, trabajábamos 16, 18 horas. Estamos en la idea de construir una institucionalidad duradera. 72 visiones de un mismo país debatieron durante 6 meses la Carta Magna que regiría al país en el milenio que se avecinaba. Ninguno de los derechos fundamentales se ha reglamentado por el legislador. Y en esa omisión del Congreso va a encontrar usted muchas de las razones por las cuales la gente ha acudido con tanta frecuencia a la acción de tutela para buscar la protección judicial de sus derechos fundamentales. Con la responsabilidad de no defraudar la esperanza que Colombia tenía en la constituyente, sus integrantes lucharon contra las fuerzas oscuras que se les opusieron. No es una varita mágica. Nosotros tuvimos que superar 2 grandes enemigos del proceso constituyente, que fueron los violentos y los corruptos. Los violentos, sobre todo, las FARC, trataban de exagerar las virtudes de un proceso constituyente. Ellos decían que eso iba a haber más o menos ríos de leche y miel apenas entrara en vigencia la Constitución. Y, por otro lado, los tramposos, lo que en lugar de exagerar las expectativas para luego llenarnos de odio o plantear una frustración, los políticos tradicionales, los corruptos, lo que decían, hombre, aquí no hay necesidad de hacer cambios en las reglas, aquí lo que necesitamos es aplicar las reglas existentes, y eso no necesitamos mover mucha cosa. El expresidente César Gaviria promulgó el 4 de julio de 1991 la nueva Constitución, que entró en vigencia y a la fecha ha tenido 29 modificaciones. Algunas de ellas son buenas, pero yo creo que son las menos, las buenas. Varias son inocuas, insustanciales,
como por ejemplo haber penalizado la dosis personal, reformas importantes, la que incorporó nuestra legislación interna al Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional de Roma. Reformas negativas, sin duda, la reelección presidencial. En julio tendremos 4 reformas adicionales más, de manera que vamos a llegar a los 20 años, no con 29 reformas, sino con 33 reformas. Aun cuando la Carta Magna ha pasado por varias cirugías, su columna vertebral continúa intacta. En medio de todo, lo fundamental sigue vivo, sigue bien, como toda obra humana necesita retoques y mejoras, pero el país de hoy es muy distinto al país de antes de 1990. La Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes de la representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Constitución Política de Colombia, 20 años. Bueno, como vimos ayer, era un contexto bastante complejo, una constitución bastante obsoleta y una situación bastante problemática que era el tema del narcotráfico, cómo estaba permeado el narcotráfico, las guerrillas, las mafias, y la constitución se convirtió en una solución que no, pues por así decirlo, que no fue total, pero que sí ayudó. Había temas muy álgidos como por ejemplo la extradición de los colombianos al extranjero a cumplir delitos, perdón, a pagar penas en el extranjero, y que esto fue un tema bastante complejo. Muchos políticos fueron asesinados por generar en algún momento se dijo no, pero más adelante se modificó esa norma. Y la Constitución precisamente obedecía a esas necesidades, ese reconocimiento de actualizar el país, y así por así decirlo, ocurriendo. En la actualidad no, pues no se ha contemplado una asamblea constituyente, sino que lo que se hace es cambiar partes de la Constitución, y quien las cambia es en este caso, según la estructura del Estado, la rama legislativa, el Congreso de la República, que aprueba, quita o modifica leyes, y la Corte Suprema de Justicia, desde el órgano, desde el punto de vista legislativo, judicial, se encarga de decir si son viables o son inviables, ¿ya? Lo que se busca entonces es actualizar el Estado. La estructura entró a pasarse ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle, pero de alguna manera se dio un paso, que no es un paso, por así decirlo, definitivo, que no se trata, como lo dijo el señor de Ríos de Leche y Miel, de decir, bueno, ya está la Constitución, listo, se acabó la pobreza. No, pero son pasos, en este caso un paso grande que genera cambios significativos. Y en última, la Constitución, a pesar de que está allí, tiene una fundamentación social acerca de la igualdad, de todos los derechos que consagran, y es una constante batalla de que esa Constitución tenga esa realidad y que sirva para algo y que ayude. Han pasado 30 años, tenemos nuestras dificultades, pero por lo menos se ha avanzado algo. La idea de reconocer esos aspectos positivos que falta, sí, evidentemente falta, pero de poco a poco se puede ir logrando. Y eso está precisamente en el empoderamiento de los ciudadanos, de las autonomías de gobierno y de el lugar de que a quién delegamos como representantes y como funcionarios estatales. Entonces es un camino que hemos avanzado y que debemos llegar a ese punto. La Constitución hizo un cambio significativo, algunos detractores, algunas posiciones en contra, pero por lo menos se fue avanzando y fuimos logrando un camino que todavía no hemos concluido, sino que estamos en ese proceso. Lo que les decía, frente allá al tema central y lo que generó esa constitución es que, por así decirlo, es el alma o es el fundamento de todo país. Es como una especie de manual de funciones dentro de un televisor o de un portátil. Nos explica cómo funciona, qué partes tiene, cómo nos fundamenta todo la estructura de lo que es un elemento. En este caso, para aplicado al tema de la Constitución, nos dice, por así decirlo, esa fundamentación de su estructura, de su funcionamiento, de las ramas de poder, de las normas, de las leyes, del funcionamiento. La Constitución, y es lo que ustedes van a leer en la parte, que creo que es el capítulo 2 del recurso para la actividad 2, lo divide en dos partes. Una parte dogmática que habla del preámbulo, que ya lo leímos, que es como la parte inicial, es la parte que da la introducción, el bosquejo inicial, la idea principal o la fundamentación, la perspectiva sobre la cual se
se mira la nación, los principios, es decir, como que sobre qué está regida esa constitución, y habla sobre los derechos, que en este caso los va a dividir en 3 generaciones. Los derechos de primera generación, que eso lo vamos a ver aquí en una de las tutorías, los de primera generación que son fundamentales, los de segunda generación que son los colectivos, perdón, los sociales y culturales, y los de tercera generación que son los no, perdón, los de segunda generación que son los económicos y sociales, y los de tercera generación que son los colectivos ambientales y culturales. Es decir, que son divididos en 3 categorías, tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1947. Entonces, esa parte dogmática habla precisamente de eso. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los principios? ¿Y cómo y qué derechos tenemos nosotros y cómo están divididos? Habla de una parte orgánica. La parte orgánica, entonces, nos fundamenta de Estado. La palabra Estado habla más que todo del poder político. Ese Estado siempre se escribe con mayúscula y se diferencia de la palabra nación en el sentido de que nación es la mezcla. Estado es como solo la parte política, solo la parte del liderazgo político que tenemos, presidente, gobernadores, alcalde y todos ellos. Mientras que por su parte, la parte de nación sí toma otros elementos como la extensión territorial, la cultura, el lenguaje y el Estado. Es decir, que cuando hablamos de la nación colombiana, entonces hablamos de todos esos elementos. Nación habla de Estado, es decir, el poder, habla de las características culturales expresadas en lenguaje, religión, del territorio, y la parte Estado se refiere eminentemente a solo el poder político. Espero que sea un concepto claro. Cuando hablamos de Estado colombiano, recuerde que siempre hablamos en mayúsculas. Entonces, el Estado siempre habla del poder y cómo está ramificado el poder en Colombia. Entonces, ¿qué mecanismos de participación tienen los ciudadanos para bien sea derogar un presidente, un gobernante, para cambiar una norma que se llama plebiscitos? Eso también lo vamos a ver. ¿Qué mecanismos nos empoderan a nosotros como ciudadanos para cambiar las cosas o modificar o dar aportes? ¿Ya? También habla, ese poder también está representado en los órganos, en este caso electoral, y de control, la Procuraduría de Contraloría y la Registraduría. Es decir, de que como tenemos el tema de la elección, pero también del control de la población, de los órganos como el DANE, como los censos, como toda esa parte funcional y estadística, pero también de control de recursos, de diferentes temas que da un funcionamiento y un viraje más amplio de lo que es el Estado. Y también habla de 3 ramas, que en este caso, esto es de orden francés, lo generó la Revolución Francesa, acerca de que no era conveniente que una sola persona ostentara el poder y el funcionamiento de un Estado, porque esto pareciera de que fuera a una idea como de hace siglos atrás, como la de un rey. Un rey o un monarca o un emperador tenía el control de todo, cambiaba las leyes a su conveniencia, castigaba, no había un respeto y mucho menos una diversidad de los sectores populares ni de diferentes sectores, sino que era la palabra de él y expresado en él, emanado en esa persona. Con las constituciones, con las repúblicas, con este caso los procesos de independencia y en este caso la Constitución del 91, se generó que precisamente existiera una división de poderes. Ninguno es más importante que otro, ninguno está por encima del otro, sino que los 3 se complementan. Y en este caso los 3 lo que permiten es la garantía de que no haya precisamente una arbitrariedad por parte de uno de ellos. En este caso, la legislativa se encarga de generar, cambiar o modificar las leyes o crear nuevas leyes para el funcionamiento del Estado, normas. La parte ejecutiva, la ejecutiva se encarga de la administración de los recursos, en este caso emanado en diferentes estamentos. Por ejemplo, la legislativa está enmarcado por el Congreso de la República, en el Senado y Cámara de Representantes. Ellos cambian las leyes a nivel nacional, pero si se quieren hacer acuerdos o pequeñas modificaciones, está, por ejemplo, la Asamblea Departamental, es representada por diputados, y los diputados lo que hacen es control al gobernador y hacen ordenanzas departamentales que ayudan al funcionamiento de ese departamento, pero no son tan grandes como una ley generada por el Congreso de la República.
una ley del Congreso puede derogar los demás porque, por así decirlo, es el papá de ellos, ¿ya? Y los más pequeños que están en los municipios, que es el Consejo Municipal, que el Consejo Municipal hace acuerdos municipales y ellos están representados por los concejales que le hacen un control político al alcalde. En este caso, la ejecutiva, entonces la ejecutiva en su gran rango, está el presidente de la República y sus ministerios o sus ministros, está la gobernadora y sus secretarios, y están los alcaldes en menor escala y sus secretarios. Entonces, esa es la rama ejecutiva que se encarga de la administración de recursos. Y por otro lado está la judicial, que se encarga de castigar diferentes estamentos los crímenes que cometan los colombianos y impartir justicia. Si vemos aquí, los tres se complementan y ninguno es más importante que el otro. Ya en otra clase entraremos como en más detalles de qué se encarga cada uno y a diversificar este tema. Habla de los habitantes, entonces cuántos somos, cuántos pertenecemos a un censo étnico, cultural, económico, como lo quieran llamar, y habla del territorio, de la defensa del territorio, que no solo es la parte de la tierra, sino que habla del espacio aéreo, marítimo, perdón, y el subsuelo y los recursos que están dentro de este país o en la extensión territorial. Entonces, aquí vemos este cuarto concepto que van a leer ustedes en, creo que son como 2 páginas, 3 páginas, y aquí van a fundamentar el por qué es necesaria la Constitución en una pregunta generadora que ahorita les voy a comentar. ¿Listo? Bueno, allí les van a, ahorita yo les comento, hay una parte que no es un artículo, la Constitución está constituida en títulos y los títulos a su vez en artículos. En este caso van a leer solo esta partecita de este artículo 2 que dice acerca de los fines del Estado. Dice que el fin del Estado fundamental es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. A su vez, facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, miren, Estado mayúscula, y de los particulares. Entonces, como que este es el fin, este es el propósito de la Constitución y de la garantía que ofrece la estructura que la misma Constitución da. Es como el orden natural de que se debe servir. Bastante romántico, bastante épico, pero en el transcurso del curso vamos a ver de que nosotros somos como ciudadanos garantes de que esto se cumpla. Un funcionario no nos sirve, un funcionario no nos representa el poder, que tenemos la hegemonía, que tenemos la soberanía, estamos en capacidad con recursos, instrumentos y momentos para no estar. Por ejemplo, el derecho al voto. Nos quejamos de una realidad del país, pero votamos por los mismos y los mismos y los mismos y nos dejamos llevar por otros discursos que no fundamentan la realidad que verdaderamente es. Entonces, ahorita yo les explico porque no se van a confundir, solo de leer ese artículo 2, no es este parrafito. ¿Listo? Bueno, ya entramos entonces a la actividad evaluativa, que es de número 2, que es del 15 al 21 de febrero, y para eso nos vamos a desplazar a las aulas virtuales. ¿Listo? Entonces ya entramos, unidad 2. Recuerden que en el foro de novedades, aquí está, si ustedes lo habilitan, aquí está el link de las grabaciones. Aquí simplemente que ingresen y todos los lunes van a encontrar aquí. Por ejemplo, para los que les dije que llegaron tarde por diferentes situaciones, aquí está la explicación de la primera actividad. ¿Listo? Y en el foro de dudas está el tema participativo que está allí. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver este video que hace apertura a la unidad número 2. Constitución política. La Constitución Política de Colombia de 1991 otorga al Estado la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las garantías y de los principios mínimos consagrados en ella, los cuales se desarrollan en virtud de la existencia de un Estado social de derecho.
donde lo más importante es la persona, en el cual se refleja que la norma es la que se encuentra al servicio del hombre y que es el pueblo quien ejerce su poder soberano de manera libre, activa y responsable. De allí la justificación de los fines esenciales del Estado, los cuales se encuentran alineados con la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, ¿cuáles son los fines esenciales del Estado colombiano? Con el fin de responder esta interrogante, se han planteado los siguientes objetivos: explicar y evaluar los fines esenciales del Estado colombiano. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los fines esenciales del Estado, elementos del Estado, población y territorio, con lo cual se orientará el pensamiento hacia el análisis crítico y reflexivo que se requiere en el tema. A través del análisis y revisión de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Constitución Política de Colombia, se podrá comprender los conceptos relacionados con los fines esenciales del Estado. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales permitirán el reconocimiento de los fines esenciales del Estado, contemplados en la Constitución Política de Colombia, y la relación con los derechos y deberes del ciudadano ante el Estado. Le recomendamos que en el proceso de lectura tenga en cuenta las siguientes pautas: identificar palabras clave, contrastar la opinión del autor, evaluar lo leído, elaborar esquemas que sinteticen la información y realizar listas de conceptos importantes. Estas estrategias lectoras le permitirán fortalecer sus procesos de comprensión y su acercamiento al conocimiento. Como el principio básico acerca de los fines, y para eso ustedes van a tener que tener en cuenta el referente o el marco que ustedes van a trabajar. Ingresamos en la actividad 2, como lo dije, está hasta el domingo 21 de febrero, y aquí se les va a solicitar a ustedes participar en el foro virtual Estados, con el propósito de determinar el fin para cual fue creado el Estado colombiano y la razón por la cual su funcionamiento se enmarca en la Constitución del 91. Es decir, ¿para qué nos sirve hablar de Estado colombiano? ¿Para qué nos sirve organizarnos como República de Colombia? ¿Y por qué se relaciona este tema con la estructura y el funcionamiento que la Constitución enmarca o dirige? En este caso, la Constitución del 91. Entonces, quieren decir que ustedes en el foro van a dar respuesta a esta premisa. ¿Para qué fue creado el Estado y por qué su funcionamiento se enmarca en la Constitución del 91? Para eso, ¿qué van a tener en cuenta? La explicación que estoy dando en estos momentos de la presentación van a referirse a dos recursos, en este caso el libro que siempre vamos a trabajar, en este caso el capítulo 2, únicamente el capítulo 2 que son como 2 páginas. Aquí recuerden que simplemente dan clic y aquí el recurso automáticamente se abre, y leen únicamente el capítulo 2, que son como 2 páginas, no es mucho. Y adicional a eso, van a leer el título de la Constitución Política, el artículo 2. Aquí cuando ustedes le van a dar, les va a descargar la Constitución Política, pero con todos sus artículos. Es un documento extremadamente extenso y ustedes solamente van a leer el artículo 2, que fue el que yo les leí aquí, este pedacito nomás. Este es el artículo 2. No tienen que leerse toda la Constitución, hago la salvedad. Solo este artículo, y aquí habla acerca de cuál es el fin o la esencia del Estado. Entonces, cuando ustedes se lean estas 2 páginas del capítulo 2 y se lean ese parrafito y retomen y tengan en cuenta y comprendan la esencia de para qué fue creado el Estado y por qué se enmarca en la Constitución Política del 91, entonces ustedes se van a referir al foro virtual Estados, que pueden acceder dando clic a este elemento y aquí simplemente usted añade un nuevo tema de debate.
Añade nuevo tema de debate. Y aquí usted va a escribir su participación. Entonces, por ejemplo, participación del estudiante Jason Jair Lozano. Entonces, mi nombre es tal y aquí escribe, en este caso, van a solicitar una extensión. Aquí aparece que los días 1 y 2 y el día 3 y el día 4 no. Solo van a generar una sola participación. Una sola participación. ¿Listo? No es necesario hacer varias, no. Con una sola, bien fundamentada, bien escrita, bien argumentada, con coherencia y cohesión, es suficiente. Con eso se les da a usted la primera nota. Mira, aquí hice 3 intervenciones, pero no. Yo lo voy a dejar en solo una. ¿Cuál es la extensión y las características de esta intervención? Que no debe ser más de 200 palabras y que cumpla con las indicaciones que yo he dado, en este caso, gramática y ortografía. Lo que sí voy a tener en cuenta, y les recuerdo a todos ustedes, es que aquí aparece en la herramienta de Turnitin, que está en la parte de acá. Entonces, no vayan a recurrir en plagio, no vayan a colocar una nueva arista y colocar la pregunta, y no. Para eso ustedes van a leer esos documentos, escuchen esta presentación y todo ello. Este es el foro. Si usted de pronto no quieren acceder por él mediante el vínculo que les mostré, entonces aquí en el recuadro de comunicación en el foro virtual Estados, ustedes ingresan. Y recuerden que solo participan una sola vez. ¿Listo? Aquí es la misma. Solo una sola vez y dan respuesta y evidentemente el contenido que ustedes hagan, yo les evalúo. ¿Listo? Recuerden que se cierra el domingo. Recuerden los canales de comunicación, de mensaje, de foro de dudas. Cualquier inquietud con mucho gusto les soluciono. Estoy presto a colaborarles. Cumplan con sus responsabilidades tanto de la actividad 1 y 2. Que tengan un bonito día.